Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Aunque en 2005 los científicos lograron secuenciar el genoma del virus de la llamada gripe española, gracias a una muestra obtenida de un cadáver congelado en una tumba de Alaska, todavía existen misterios sin resolver de esta pandemia. La gran diferencia de esta gripe con el resto fue la alta tasa de mortalidad y sobre todo el hecho de que fuera especialmente virulenta entre adultos sanos con edades comprendidas entre los 20 y 40 años, cuando las gripes comunes lo son con colectivos más vulnerables como niños, ancianos o enfermos. Se cree que la enfermedad provocó una reacción exagerada del sistema inmunitario, lo que hizo que en personas jóvenes y sanas se volviera contra sí mismo. Además, fue la pandemia más grande de la historia, ya que afectó a casi todo el planeta Tierra y de manera rapidísima. Vamos, una auténtica tragedia. Pues bueno, si quieres saber más, acompáñanos. El origen exacto de la epidemia no ha podido establecerse con certeza, aunque se sabe que el primer caso se registró el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, uno de los campamentos militares establecidos en Kansas, en Estados Unidos. Y aunque tenía un gran poder de propagación, como cualquier gripe, aquel virus no resultaba más letal que la gripe estacional de todos los años. En aquel momento se determinó que la neumonía fue la causa de la muerte de varios soldados del campamento. Pero en el verano de 1918 el virus debió sufrir alguna mutación, convirtiéndolo en uno de los agentes letales más temibles de la historia. El primer caso de esa segunda oleada mortífera se registró el 22 de agosto de 1918 y sucedió en Brest, el puerto francés por el que entraban la mayoría de las tropas estadounidenses que se incorporaban al frente europeo de la Primera Guerra Mundial. Y a medida que los soldados se dispersaban para luchar en la Primera Guerra Mundial, el virus se abrió camino en todo el mundo, desde los campos de batalla europeos hasta áreas remotas de Siberia, Alaska o las islas del Pacífico. Se calcula que el virus infectó casi al 40% de la población mundial y lo hizo en apenas 18 meses, de los que murieron, ojo al dato, más de 50 millones de personas. E incluso algunos estudios hablan de más de 100 millones. Y estamos hablando de hace poco más de 100 años. Pero, ¿por qué se le llamó gripe española? Cabría pensar que llevaba ese nombre porque se hubiese originado en España, o porque el primer caso registrado fuese español, o que hubiera sido especialmente virulenta en nuestro territorio. Así que, sin darse ninguna de estas circunstancias, ¿qué podría haber justificado su nombre y a qué se debe? Pues bien, se debe a la censura, o mejor dicho, a la no censura de los medios españoles. Y lo explicaré. Habría que recordar que nos encontramos en la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que comenzó en julio de 1914 y del que todos los contendientes pensaron que iba a ser corto, muy corto. Incluso se hablaba que terminaría antes de la Navidad de 1914. Pobres ilusos. Así que basaron su estrategia en masivas ofensivas de la infantería. Pero el desarrollo de nuevas armas para matar de forma masiva y a distancia estabilizaron los frentes y dieron lugar a la llamada Guerra de Trincheras, que alargó las miserias de la guerra por mucho tiempo. Una guerra especialmente apocalíptica y sangrienta. Y para no causar alarma social y evitar que la población se echase sobre ellos, así también como la desmoralización de las tropas, que ya estaban bastante desmotivadas, los gobiernos de los países beligerantes decidieron ocultar y censurar la información sobre aquella enfermedad que causaba más muertes que la propia guerra. Y como España se declaró neutral en aquella contienda, los medios no fueron censurados y por lo tanto se informó
puntualmente del avance y la mortalidad de la pandemia, convirtiendo a nuestro país en referente informativo internacional y dando nombre a la pandemia. Curioso, ¿verdad? Pensad que aquí en España el sistema de salud se vio desbordado. Muchos médicos murieron y fue difícil reemplazarlos. Incluso los ataúdes escaseaban. El alcalde de Barcelona solicitó ayuda al ejército para transportar y enterrar a los muertos, ya que el ayuntamiento no daba abasto. Y es que, para que veáis, en España el año 1918 fue el primero del siglo XX con un crecimiento vegetativo negativo. Es decir, había más muertes que nacimientos. Esto solamente volvió a pasar en el año 1939, con la Guerra Civil, hasta que en verano de 1919 las políticas sanitarias y la mutación genética natural del virus pusieron fin a la pandemia. Aún así, los efectos de las familias de las víctimas o en los pacientes aquejados de complicaciones a largo plazo habrían de durar décadas. En definitiva, esta pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo. Pensad que solo en la India las víctimas mortales alcanzaron entre 12 y 17 millones. En Gran Bretaña murieron 228.000 personas. En Estados Unidos fueron aproximadamente medio millón. Y ni la apartada isla de Samoa, en el Pacífico Sur, se libró del contagio, ya que perdió el 23,6% de su población. En España, estudios recientes elevan la cifra de muertes a 260.000 personas. Y aunque es difícil disponer de datos exactos sobre la cantidad de muertes, la tasa global de mortalidad se sitúa entre el 10 y el 20% de los infectados. Los científicos consideran que cada 50 años se produce una pandemia de gripe, que debe distinguirse de las epidemias estacionales. Por ejemplo, en 1957 se produjo en Asia Oriental un nuevo brote que se difundió por todo el globo y causó hasta mediados de 1958 entre 1 y 2 millones de muertes. En 1968, un nuevo tipo de gripe se declaró en Hong Kong y produjo entre 1 y 4 millones de víctimas. Estos y otros episodios muestran que un siglo después de la madre de todas las pandemias, el riesgo subsiste en nuestro mundo superpoblado e interconectado. Pero existen 4 medidas en salud pública que han tenido un extraordinario impacto en la salud de los ciudadanos del mundo a lo largo de los últimos años. La potabilización del agua, los procedimientos estériles, la higiene y la vacunación global. Y ninguna de estas medidas debemos tomarla a la ligera, porque cada una de ellas nos puede ayudar a que nunca vivamos lo que vivieron nuestros antepasados, el sentir que muchos de nuestros amigos y familiares queridos en pocos meses mueran por culpa de una pandemia. Así que ojito con los antivacunas o las personas que beben leche cruda, por ejemplo. Debemos ser responsables. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros 2 canales, Easy Promos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.